Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a profundizar en un tema crucial que el apóstol Pablo abordó con gran preocupación: el peligro de predicar a otro Jesús. En su segunda carta a los Corintios, Pablo expresa su temor: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús a quien no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que no habéis recibido, u otro evangelio que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Estas palabras, escritas hace casi 2000 años, resuenan con una fuerza increíble en nuestros días. La Iglesia, en su totalidad, fue desposada con Cristo, destinada a un lugar de élite. Sin embargo, Pablo ya temía que muchos fueran engañados y no calificaran para ser parte de la compañía de la novia. Al principio, Satanás intentó destruir a la Iglesia con fuerza bruta. Los primeros creyentes, bautizados con el poder del Espíritu Santo en Pentecostés, soportaron sufrimientos terribles e incluso dieron sus vidas. El poder del Espíritu los sostuvo y prevalecieron. Pero cuando el diablo vio que no podía vencerlos con persecución y muerte, recurrió a su vieja táctica: la astucia, el engaño, tal como hizo con Eva. El temor de Pablo era que los santos fueran corrompidos de la sencillez que es en Cristo. La palabra sencillez aquí significa singularidad, sinceridad, una dedicación total al Evangelio puro. Y la corrupción de esa sencillez se manifiesta de tres maneras: primero, predicando a otro Jesús; segundo, recibiendo otro espíritu; y tercero, aceptando otro evangelio. Hoy nos enfocaremos en el primero: predicar a otro Jesús, pero toquemos brevemente los otros dos. Cuando Pablo habla de otro espíritu, no se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al espíritu con el que él mismo ministraba: un espíritu de amor, ternura, compasión y una profunda preocupación por las personas. Nos advierte que no todos vienen con ese mismo espíritu, y si no lo hacen, pueden robar a los creyentes el mensaje que los prepara para ser la novia. Luego está el otro evangelio. Pablo dice que en realidad no es otro, sino una distorsión. Hoy vemos lo que podríamos llamar el evangelio de la omisión. Hay predicadores que, aunque conocen toda la verdad en las Escrituras, deciden no predicarla por miedo a perder su congregación. Dicen: sí, veo esa verdad, pero si la predico, la gente se irá. Así, la Iglesia es engañada, haciéndole creer que no hay más verdad por descubrir. Si no escuchamos todo el consejo de Dios, ¿cómo podemos crecer en Cristo en todas las cosas? La sencillez que hay en Cristo es suficiente para presentarnos santos y sin mancha, pero no debe ser corrompida por teorías humanas. Ahora volvamos a nuestro tema principal. ¿Qué significa predicar a otro Jesús? Podemos verlo de dos maneras distintas. La primera la encontramos en Hechos 20, donde Pablo advierte: «Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Fíjense, está hablando de creyentes, de vosotros mismos. Estos hombres predican de tal manera que construyen un seguimiento para ellos mismos, en lugar de llevar a la gente a Cristo. Predicar otro Jesús es establecer otra cabeza en lugar de Cristo. Es asumir un lugar que solo Él debe ocupar. Dios ordenó que Jesús fuera la cabeza de su cuerpo, la Iglesia, pero muchos hombres han usurpado ese lugar. Este problema surge cuando se abandona la sinceridad en Cristo. En la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, el Señor los elogia por sus obras y su paciencia, pero le señala una falta grave: «Has dejado tu primer amor». Habían abandonado su amor preeminente por Cristo. Alguien más ocupaba ese lugar especial. En la misma línea, el Señor critica a la iglesia de Pérgamo por tolerar la doctrina de los nicolaítas, algo que Él aborrece. Nicolaíta significa gobernante o conquistador del pueblo. Describe perfectamente la condición en la que líderes se enseñorean de la herencia de Dios, tomando un lugar de señorío que nunca se les dio. Pablo lo llama hechicería en su carta a los Colosenses. «Nadie os prive de vuestro premio,
afectando humildad y culto a los ángeles, no haciéndose de la cabeza. La palabra ángeles aquí se refiere a mensajeros. Puede parecer muy piadoso rendir reverencia a un hombre de Dios, pero la verdad es que quienes aceptan tal homenaje están usurpando una autoridad que solo le pertenece a Cristo. A lo largo de los años, algunos ministros han sido idolatrados. La gente sigue ciegamente a una denominación, permitiendo que sus vidas sean gobernadas y, en algunos casos, condenadas por sus decretos. Pablo instruyó a los ancianos de Éfeso a apacentar la grey de Dios, no a convertirse en dictadores. Su propósito principal es alimentar al rebaño, un ministerio que hoy en día escasea. Cuando Pablo dijo, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo», no estaba pidiendo que lo siguieran a él para dirigir cada uno de sus movimientos. No quería establecer la iglesia de Pablo. Él mismo preguntó, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De ninguna manera. Él no tomaría un lugar que solo le pertenece a Jesús. Seguir su ejemplo significaba observar la obra que Dios estaba haciendo en él, ver cómo la vida de Cristo se podía manifestar en un cuerpo mortal. Los ministros fieles deben ser respetados y honrados, pero nunca al punto de adorarlos o ser controlados por ellos. Cuando esto sucede, ese líder se convierte en otro Jesús. Esta usurpación también ocurre sutilmente a través del mal uso de los dones espirituales. Algunos usan lenguas e interpretación, profecías o palabras de conocimiento para dictar la voluntad de Dios a otros. Quizás ni se dan cuenta de lo que hacen. A veces se usa el ejemplo de Ágabo en Hechos 21 para justificar esto. Ágabo profetizó correctamente que Pablo sería atado en Jerusalén. Pero notemos dos cosas. Primero, Ágabo no le dijo a Pablo nada que él no supiera ya, pues el Espíritu Santo ya se lo había testificado. Segundo, aunque el mensaje fue exacto, no estaba destinado a dictar la voluntad de Dios a Pablo. Si Pablo hubiera seguido las súplicas de los presentes, basadas en esa profecía, se habría salido de la voluntad de Dios. Dar una palabra de conocimiento para dirigir la vida de otros es peligroso. Si podemos obtener la mente del Señor para otros y decirles qué hacer, nos da un poder y control inmenso sobre ellos. Ese poder le pertenece solo a Jesús. La gente tenderá a buscar a aquellos con dones espirituales para que dirijan sus vidas, en lugar de mirar a Jesús. Si un creyente no está lo suficientemente cerca del Señor para que Él le hable, ¿cómo estará lo suficientemente cerca para cumplir su voluntad? La segunda manera de predicar a otro Jesús es presentarlo de una forma contraria a como las Escrituras lo revelan. Satanás es el maestro de esta distorsión. Recordemos su conversación con Eva. Cuando ella le dijo que morirían si comían del árbol, Satanás replicó, «No moriréis». Estaba presentando a Dios como un mentiroso, como alguien que no cumple su palabra. Luego añadió, «Sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios». Es decir, estaba acusando a Dios de ser egoísta, de ocultarles algo bueno. Hoy se predica a Cristo de formas similares, como un capataz frío, duro y exigente, a quien se debe temer más que amar. En tiempos de Pablo, algunos que negaban la resurrección del cuerpo, en realidad estaban predicando que Cristo no había resucitado. Los judaizantes en Gálatas predicaban a un Jesús que llevaba a los creyentes de vuelta a la esclavitud de la ley. En contraste, el apóstol Pablo presenta a un Jesús lleno de amor y compasión. Lo llama un sumo sacerdote misericordioso y fiel, que conoce nuestras tentaciones y debilidades. Lo vemos como la sabiduría y el poder de Dios. En Efesios 5, es el amante y esposo celestial. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos conocer al verdadero Jesús y no ser engañados? La respuesta definitiva es tener la convicción personal de que Cristo es nuestra cabeza. Jesús dijo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí».
Pedro nos insta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo declaró, a fin de conocerle. La única manera de reconocer a un Jesús falso es conocer íntimamente al verdadero, y eso solo se logra pasando tiempo con él. No se trata de aprender datos sobre él, sino, como María, de sentarnos a sus pies y aprender de él. En el Cantar de los Cantares, la Sulamita describe a su amado con un conocimiento que solo viene de la experiencia personal. Ha sentido la fuerza de sus brazos, la ternura de su palabra. Ha aprendido a conocerlo tan bien que podría detectar a cualquier impostor. No aceptaría a otro Jesús. El plan de Dios para cada uno de nosotros es específico y personalizado. Todos pasamos por diferentes experiencias, hechas a nuestra medida. Y es en medio de esas pruebas, a veces duras, donde realmente aprendemos a conocer a Cristo personalmente. Job, después de su terrible prueba, llegó a esta conclusión. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De la misma manera, la novia de Cristo lo conocerá tan bien que no podrá ser engañada para recibir otro Jesús u otro mensaje. Como se le dijo a Ruth, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. La compañía escogida de la novia sigue únicamente al verdadero Jesús. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Espero que este mensaje te haya animado a buscar un conocimiento más profundo y personal de nuestro Señor. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Que Dios te bendiga.